Hola, bienvenidos a este espacio en el que hablamos de arte, cultura y literatura, pero también de refugio, exilio y derechos humanos. Y hoy os vengo a hablar a vosotras, sí, a ti, si eres mujer y eres una apasionada de la literatura, porque os traigo una autora que no os va a dejar nada indiferente. Y esta es Azar Nafisi, la autora del libro Leer Lolita en Teherán. Una autora que descubrí hace ya bastantes años, pero que hasta hace poco no la he vuelto a revivir porque hará un mes aproximadamente que vi que proyectaban su versión cinematográfica en los cines aquí en Barcelona, concretamente los cines Verdi, por si sois de aquí os interesa ir a verla. Y me pareció interesante traeros este libro, hablar un poco sobre su autora, sobre el libro en sí y contextualizarla en la época de la Revolución Islámica iraní, que es donde básicamente se proyecta este libro. Azar Nafisi estudió literatura inglesa en el extranjero. Ella nació en Irán, pero a los 17 años, conforme a la decisión de sus padres y de ella misma, decidió irse al extranjero, concretamente a Estados Unidos y a Inglaterra, a estudiar literatura extranjera, especializándose con un doctorado en literatura inglesa. Ella posteriormente, después de dar varias clases en el extranjero como profesora en universidad y en diferentes escuelas, decidió volver a Irán y concretamente se fue a Teherán. Y allí su propósito era dar clases en la universidad, seguir con todo su legado académico, pero en este caso en su país natal. Este periodo en la vida de la autora es concretamente lo que se explica en la obra de Leer Lolita en Teherán. Leer Lolita en Teherán es un manifiesto a la libertad a través de las memorias de la propia autora. Digamos que la protagonista de este libro es la propia Azar Nafisi, que explica toda su trayectoria como académica, profesora universitaria, desde que ella se fue hasta su retorno a una Irán que era completamente distinta de la Irán que dejó anteriormente. Pongamos en contexto que Azar Nafisi abandonó Irán cuando ésta estaba gobernada por la monarquía del Shah, la monarquía Pahlaví. En este transcurso de tiempo hubo bastantes manifestaciones en las calles por todo el pueblo iraní porque estaban cansados de la corrupción que esta monarquía estaba llevando a cabo. A pesar de tener una ideología bastante abierta y muy en relación con Estados Unidos, la población se quejaba de toda la corrupción y toda la pobreza que se estaba generando en el propio país. Así que la gente empezó a salir a las calles y se reivindicó en contra de esta monarquía. Esto lo explica también Nafisi porque ella estuvo presente en esas manifestaciones y en ese intento de derrocamiento que finalmente sucedió y del Shah Pahlaví que acabó siendo desertado de su propio país. Y vuelve a una Irán totalmente distinta políticamente hablando e incluso socialmente, porque al final, bueno, la política y la sociedad van unidas totalmente y más si es un gobierno totalitario, ¿no?, que impone unas doctrinas pues, que son totalmente opuestas al gobierno que había anteriormente. Y en este caso es el gobierno de la Revolución Islámica de Jomeini. Así que contextualmente la historia o las memorias de Nafisi se centran particularmente en esa época, ¿no?, en cómo ella, como profesora académica, además experta o especializada en literatura extranjera, vuelve a un país que se ha cerrado totalmente, que ve el extranjero como el enemigo y que ha impuesto unas normativas y unas leyes que van en contra de todas las libertades de especialmente cualquier mujer. Y más con el plus, ¿no?, de ser estudiante, académica y profesora formada en el extranjero y volver a un país pues, que va en contra de todo lo que Nafisi representa. Y ya habiendo contextualizado el momento en que se escribieron estas memorias, me parece interesante ya ponernos a hablar de lo que va el libro. Y algo que quería destacar es que es interesante cómo el libro empieza justamente como acaba la película. Os recomiendo mucho que leáis el libro en paralelo a, bueno, posteriormente vayáis a ver la película. A mí, en mi opinión, me gustó más el libro porque creo que da más contexto y, bueno, explica más anécdotas, ¿no?, o partes de la historia pues, que la película obviamente no expone. Pero me parece muy interesante ese guiño, ¿no?, ese giro que se hace a nivel literario y a nivel cinematográfico de que
el libro empiece como acaba la película. Y es que la película acaba con el principio del libro, que es con la muestra de una fotografía en blanco y negro de las protagonistas de esta historia y mostrando unas fotografías que ponen inicio y fin a esta historia que vamos a explicar hoy y que espero que os animéis a leerla porque la verdad es que nos dejará indiferente y más si os interesa el tema de la literatura extranjera, concretamente la literatura del Próximo Oriente y especialmente la literatura basada en un contexto como Irán, ¿no? Que además de ser una narrativa, bueno, no ficticia porque al final son unas memorias, ¿no? Pero de ser una narrativa que va acompañada totalmente por unos acontecimientos históricos y políticos pues que son realidad y que no quedan muy alejados de la actualidad. Como habréis intuido, para aquellos que os fascina la literatura, leer a Lolita en Teherán ya os podéis hacer una idea por el título de por dónde puede ir un poco este libro, ¿no? Pongamos en contexto cada palabra. Leer Lolita en Teherán. Teherán, pues podemos, ¿no?, pensar que la historia está ubicada en Teherán, una de las ciudades de Irán. Y leer a Lolita. Me parece muy interesante leer a Lolita como contexto vital de este libro y como idea base de todo lo que se va a generar en estas memorias de Nafisi. Lolita obviamente hace referencia a Lolita de Nabokov y ya os podéis hacer una imagen bastante amplia, ¿no?, de lo que puede ir este libro. O sea, en el propio título hay un contraste muy obvio, ¿no?, que es leer a Lolita en Teherán. Si desmembramos un poco esta frase, ¿no?, si la ponemos en contexto, es bastante contradictorio leer a Lolita en Teherán en un contexto histórico que está gobernado por una república islámica. Me parece muy interesante que ya solo con el libro, o sea, con el título del libro, podamos hacernos una idea bastante acertada quizás, ¿no?, de lo que van estas memorias. Y yo creo que el propio título ya llama a leerlo. La base o la historia de este libro, las memorias de Nafisi, ¿no?, se basan y se centran en las reuniones que Nafisi creó clandestinamente en su casa para todas aquellas alumnas que había tenido en la universidad anteriormente acudan a leer literatura extranjera. Pongamos el contexto de que es una época muy complicada para las mujeres porque se les restringen todas sus libertades, ¿no?, empezando por la obligación de una cierta vestimenta hasta la cancelación de ciertos aspectos o espacios públicos o de ciertas posiciones sociales pues que a la mujer ya no se le deja habitar. Me parece importante tener ese contexto, ¿no?, porque si decimos, vale, sí, están creando unas reuniones de mujeres que leen literatura en casa de una profesora, pues en un contexto como el nuestro, en el que vivimos, ¿no?, con totales libertades hacia la mujer, puede parecer pues algo bastante normal. Pero en un contexto bajo de un gobierno dominado o dirigido por Khomeini, ya os puedo yo aclarar y confirmar que no es normal y de hecho está prohibido. Entonces es interesante también dar ese giro, ¿no?, y ponernos o intentar habitar y entender ese contexto de la mujer en una Irán bajo una república islámica que ha prohibido todos los derechos de la mujer y además que no es que esté ya, no es que sea un gobierno ya impuesto, ¿no?, sino que se está gestando poco a poco. Digamos que en este libro Nafisi también vive la época en que esa república islámica va poco a poco posicionándose y va cambiando, ¿no?, metodológicamente a partir de los años sus leyes y sus normativas de gobierno. Entonces está muy bien también esa transformación que se ve a lo largo del libro de ese nuevo gobierno pues, que las mujeres están viviendo y cómo también la figura de la mujer como tal se va transformando a través de la transformación del propio gobierno como tal. Creo que también es interesante poner en vista el ámbito educativo, que creo que además de la mujer como base de este libro, ¿no?, y como una crítica hacia este gobierno
que impone unas leyes pues, que van lejos, ¿no?, de las libertades de la mujer, también es interesante ver la educación como la otra parte que creo que Nafisi reivindica en sus memorias, ¿no?, que es cómo la educación se va cerrando, ya no solo para la mujer, sino también para todos los estudiantes, para todos los jóvenes que reclaman una educación libre y de, bueno, donde se pueda crear un espacio reflexivo con opinión propia y en un espacio de seguridad, pues eso desaparece totalmente, creando pues una educación gubernamental en la que solo se exponen ciertos sistemas educativos o ciertos temarios que solo van dirigidos hacia la religión. Es interesante ver esto, ¿no?, cómo también se van cancelando, se van prohibiendo y censurando ciertas películas, ciertas lecturas, y cómo hay una gran parte de la sociedad que también apoya esa parte, ¿no?, esa cancelación del extranjero, del occidente, como el enemigo número uno y como la peor influencia que puede tener todo iraní. A partir de eso, ¿no?, a partir de esa gestación de odio hacia lo extranjero, hacia la normatividad de una educación muy centrada en la religión, con unos preceptos muy concretos, y hacia la prohibición en muchos ámbitos, ¿no?, de la figura de la mujer en la sociedad iraní, se crean pues unos espacios clandestinos como el que crea Nafisi. Este es el inicio, ¿no?, de cómo se gesta la necesidad de crear espacios de seguridad en los que poder reflexionar, en los que tener un criterio propio y en los que poder tener un pensamiento crítico que esté aceptado por todos los integrantes de ese grupo. Y en este caso Nafisi es lo que hace. Ante la necesidad de ese espacio de libertad para la mujer, crea pues unas reuniones clandestinas una vez a la semana que se realizarán en el comedor de su casa. Es muy placentero ver en la película cómo esos espacios, ¿no?, ese espacio, digo en la película porque es mucho más visual, en el libro a lo mejor no se transmite tanto, pero en la película ves esos comedores iraníes, ¿no?, con las alfombras persas, con esas mesas gigantes llenas de pues, esas tacitas de té que incitan tanto, ¿no?, a hablar, a charlar, a conversar, en un espacio creado por mujeres, cada una de su madre, de su padre, ¿no?, con sus bagajes culturales, sus bagajes experimenciales, no sé si se dice así, pero bueno, quiere decir, con sus propias experiencias vividas, ¿no?, con sus propios caracteres, con sus ideas, con todas sus independencias e individualismos, ¿no?, que las ha llevado a todas, por un motivo u otro, a ir y acudir a esas reuniones a pesar de todas las peligrosidades y de todos los riesgos que están asumiendo a la hora de asistir a estas reuniones clandestinas. Pues ese espacio, ¿no?, ese comedor, iba a decir farsi, pero ese comedor persa, con rebosantes tazas de té, con olor a especias, ¿no?, y esas galletas de té que también se comparten en esos espacios de charla en las que parece que lo vital de esas reuniones sea más el estar cómodo, simplemente dejarse llevar, ¿no?, por esas literaturas que cuestionan toda la sociedad en la que vive, que está ahí fuera, y esos libros que leen para, de forma crítica, llegar pues, a un pensamiento crítico, valga la redundancia, del momento en que estas mujeres están viviendo, están habitando y están sufriendo. Se crea así un espacio de intimidad en que estas mujeres, estas alumnas de Nafisi, ¿no?, empiezan a leer libros que semanalmente irán revisando en cada una de sus reuniones. El primer libro es Las mil y una noches, el archiconocido libro de autor anónimo, pero interesante que haga alusión como primera lectura a este libro porque su protagonista, Sherazade, es una de las mujeres en el mundo persa más reconocidas como el feminismo en persona. Es muy interesante además, ¿no?, en la página 35, que lo tengo aquí apuntado, tengo muchísimas notas del libro porque me parece que cada página explica algo que no se puede dejar de hablar de ello. Pero, por ejemplo, en la página 35, haciendo alusión a Las mil y una noches, decían: lo que más me había intrigado de la historia básica de Las mil y una noches eran los tres tipos de mujer que retrataba. Todas ellas eran víctimas del gobierno irracional de un rey. Antes de que Sherazade entre
en escena, las mujeres de la historia se dividen en las que primero traicionan y después son ejecutadas, como la reina, y las que son ejecutadas antes de que se les presente la oportunidad de traicionar, como las vírgenes. Estas, que a diferencia de Sherazade no tienen voz en la historia, casi no existen para la crítica. No obstante, su silencio resulta significativo. Entregan su virginidad y su vida sin protesta ni resistencia. Apenas llegan a existir, pues con su muerte anónima no dejan rastro. La infidelidad de la reina no despoja al rey de su autoridad absoluta, pero lo desestabiliza. Ambos tipos de mujer, la reina y las vírgenes, aceptan la autoridad pública del rey de manera tácita, moviéndose dentro de los límites de su poder y acatando sus leyes arbitrarias. Al adoptar una forma de compromiso distinto, Sherazade rompe el ciclo de la violencia. Ella no crea su universo con la fuerza física como hace el rey, sino con la imaginación y la reflexión. Esto le da valor para arriesgar su vida y a su vez la distancia de los demás personajes de la historia. Y eso es lo que hace especial a Sherazade y, en mi opinión, es lo que hace especial a estas alumnas que están leyendo este libro, ¿no? Y que están acudiendo a esas reuniones prohibidas. Creo que pues es un paralelismo, ¿no? Del tipo de mujer que existe en la sociedad y de su posición ante un gobierno impuesto en base a las leyes que ejecuta, ¿no? Para las mujeres. ¿Cómo nos posicionamos como mujeres delante de gobiernos restrictivos? ¿Cuál es nuestro poder? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Y cómo eso nos puede llevar a un lado de la historia o a otra. Algo que también me parece muy interesante y que creo que incluso nosotros nos podemos pues, situar o transportar, ¿no? a esas reuniones, es la distinción entre el mundo íntimo y el espacio íntimo y el espacio exterior. Cómo nuestras mujeres, nuestras chicas, se posicionan en un espacio de seguridad mientras están dentro de la casa de Nafisi, sabiendo que en el exterior no pueden ser ellas mismas, sabiendo que en el exterior deben de taparse, sabiendo que en el exterior no pueden expresarse con naturalidad y sabiendo que en el exterior son casi odiadas por un gobierno que las maltrata quitándole sus libertades. Esas reuniones que se llevan a cabo en el interior del comedor de Nafisi son reuniones en que la intimidad es palpable, ¿no? Te puedes incluso ubicar al lado de una de las chicas y escuchar, ¿no? Todas esas conversaciones y esas opiniones que están teniendo en torno a las lecturas que están leyendo con total libertad. Respecto a esto también me parece muy interesante, ¿no? Como cada uno de los personajes, tanto hombres como mujeres, porque sí que es verdad que hay personajes masculinos en esta historia que tienen mucha relevancia y que luego hablaremos de ellos, pero me parece también interesante cómo Nafisi, ¿no? posiciona o reflexiona sobre el posicionamiento de los habitantes de Irán en esta realidad política que les toca vivir. Pero vamos al centro de este libro, y para mí el centro de este libro, aparte de las cuestiones que ya hemos hablado, es la figura de Nabokov, ¿no? El autor ruso que bueno, que moralmente pues es una figura muy interesante que Nafisi nos ha expuesto, ¿no? Como centro de lectura de estas chicas que clandestinamente pues leen libros que moralmente no son aceptados por la República. En este caso hay una frase que me gusta mucho que dice la autora, ¿no? En uno de los capítulos, y es: he pedido que se nos imagine en el momento de leer Lolita en Teherán. Claro, imaginaos un contexto de chicas en un mismo espacio, ¿no? Haciendo algo que les es prohibido y por lo que pueden ser juzgadas y castigadas. ¿Cómo coger el libro de Nabokov, ¿no? y empezar a leer una lectura que ya de por sí históricamente ha sido totalmente criticada, juzgada, porque bueno, es un libro que trata temas bastante delicados. Se cuestiona como la figura de Humbert, ¿no? que es el protagonista de Lolita. Os recomiendo mucho que leáis esta novela, que es verdad, es dura de leer, a mí la verdad es que me costó mucho y al principio era como no soy capaz de leer lo que estoy leyendo, pero creo que es bastante interesante para también leer cosas que nos incomodan pero que existen, ¿no? en la realidad, y creo que Nabokov es el claro ejemplo de este tipo de literatura que nos
confronta ante realidades que a veces queremos girar y no verlas, pero que siguen estando ahí. Pero que además Nabokov pues lo describe de una forma muy literaria, muy incluso poética, que hasta podemos ponernos de acuerdo con el autor y eso, pues, bueno, con el protagonista, ¿no? Que es Humbert, y eso es lo que más miedo da, en mi parecer, a la hora de leer Lolita, ¿no? El cómo puedes incluso llegar a empatizar con el protagonista de esta historia y con Lolita también, obviamente, pero al final, ¿no? La víctima es Lolita. Y creo que empatizar con el verdugo, pues también es una forma interesante de cuestionarte a ti misma de qué está pasando, ¿no? Al final, lo que cuestiona la Fisi también en estas lecturas y reflexiones, ¿no? Entre alumnas es cómo Lolita no deja de ser una creación de Humbert. Y esto se puede poner también en paralelo en cómo ellas, ¿no? Estas chicas, estas compañeras que estamos compartiendo hoy con ellas su lectura, también son una creación de la propia república bajo la que viven. También está bien, ¿no? Visualizarlo como algo más generalizado, o sea, como personas sin identidad propia, que en realidad no es así. Es decir, a ver si me explico. Al final, lo que quiere decir Nafisi, ¿no? Con todo esto y poniendo a Nabokov como centro de sus memorias, es que estas chicas no son para nada una creación de la propia revolución, sino que son un resultado de lo que les ha tocado vivir. Entonces también está bien ver cómo a veces invisibilizamos mucho a las mujeres iraníes, ¿no? O ponle a las mujeres afganas, pues porque todas llevan un burka o llevan un hijab y van de negro y no se les ve el rostro. Pero eso es totalmente invisibilizar y robarles de esa identidad, ¿no? Es como desidentificarlas como mujeres, como identidades propias con moralidades propias, con vidas propias y pensamientos propios. Creo que Nafisi quiere hacer énfasis en esa idea de que a veces desde Occidente, incluso mujeres, ¿no? De Occidente, vemos a las mujeres musulmanas y concretamente, no tanto musulmanas, sino mujeres que están bajo gobiernos autoritarios, que su ley es la Sharia, ¿no? Cómo las identificamos sin rostro, ¿no? Porque todas las ubicamos de la misma forma. Y creo que leer la obra de Nafisi nos hace ver una visión distinta de cómo categorizamos a las mujeres que viven bajo estos gobiernos. Hay un fragmento que es de mis favoritos del libro y en relación a la lectura de Nabokov, ¿no? Pues que me gustaría leeros, que es el capítulo 22 concretamente, y dice así: en Habla, Memoria, Nabokov describe una acuarela que cuando era niño colgaba sobre su cama. Es un paisaje, un sendero que se pierde en un bosque frondoso. Su madre lo leyó, un cuento sobre un niño que un día se perdió en el cuadro que habría sobre su cama, y aquello en plegaria nocturna de Nabokov se convirtió en su deseo. Cuando el lector nos imagina en aquella habitación, debe entender que nuestro deseo era desaparecer de la misma manera. Cuanto más nos retirábamos a nuestro santuario, más nos alejábamos de la vida cotidiana. Cuando iba por la calle me preguntaba: ¿es esta mi gente, mi ciudad? ¿Soy yo quien soy? Me parece muy interesante, ¿no? Esa visión de desconocerse a una misma en un ámbito, en un contexto, en un espacio que no nos identifica con las personas que realmente somos. Empezar a dudar de lo que nos rodea, empezar a dudar de nosotras mismas y de si realmente todos los pensamientos, todas las ideas, todas las reflexiones y todos los motivos de ser son genuinos o si realmente han sido formados por ese entorno en el que nos sentimos obligadas a vivir. Y Nafisi creo que hace bastante énfasis en esa idea de desconocerse como mujer por ser obligada a ser alguien que realmente no se es. Cada una de nuestras chicas tiene unas particularidades concretas tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y está muy bien también ver cómo cada una de ellas se suma a las otras. Al final no deja de ser una correlación de conocimientos y reflexiones y puntos de vista que se van sumando los unos a los otros para formar un aspecto de pensamiento crítico entre todas, tanto independientemente como en grupo. Y creo que esto también es bastante importante a tener en cuenta. Creo que en estas reuniones lo que se refleja es la creación del pensamiento crítico a través de la reflexión y de la opinión puesta en público
pero que además de ser algo grupal, también es algo personal, que va enriqueciendo a los caracteres de cada uno de los personajes que forman parte de estas memorias. También creo que es importante tener en cuenta los personajes masculinos que ponen a Fisi. Y a mí en particular me atrae mucho el personaje del... sí, a ver, es que no lo recuerdo. El mago, el llamado señor R, ¿vale? El señor R es como un hombre, como que lo visualizo como una persona mayor, ¿no? Un sabio académico que sabe más de lo que habla. Y creo que es personaje base y a nivel emocional es la base de la propia Nafisi para que ella continúe en esa lucha constante de llevar la libertad a través de la literatura. El señor R, o el mago como le llaman en el libro, porque bueno, es nombre anónimo, imagino que para guardar su identidad, fue el profesor en la universidad de Nafisi cuando ella era joven y estaba estudiando su carrera universitaria. Y para ella es el claro ejemplo de la educación puesta en un ámbito o expuesta para la reflexión y la libertad de reflexión. Nafisi coge al señor R como su ideal, ¿no? Como la referencia, como lo que ella quiere ser como profesora, ¿no? Y lo que quiere conseguir con sus alumnas, que es lo mismo que el señor R o el mago consiguió con ella, ¿no? Que es hacerle amar la literatura a pesar de los riesgos que ello conlleve. Me gusta mucho cómo han retratado al señor R también en la película, han puesto un personaje que realmente era como yo lo visualizaba o me lo imaginaba mientras leía el libro. Es además un gran actor en el mundo iraní, así que bueno, han cogido muy bien al personaje, la verdad. Y creo que todas nosotras, y todos nosotros imagino, también los hombres, hemos tenido alguna figura de referencia a nivel académico, ¿no? Que ha sido nuestro modelo a seguir. Esa persona o esa figura no deja de ser referente a lo largo de nuestro recorrido académico profesional, ¿no? Y va dejando una estela a lo largo de todo lo que hacemos, a lo largo de los estudios que realizamos, de los escritos que hacemos académicamente hablando, y de todas las reflexiones que llevamos a cabo a través de nuestras investigaciones. Pues para Nafisi este es el señor R. Y también me gusta mucho la dualidad que ha hecho Nafisi con los personajes masculinos. Por una parte presenta unos personajes masculinos que son más tirados a apoyar al nuevo gobierno de Khomeini, ¿no? Que en este caso es el señor Bahri, Niazi, y el propio marido de Nasrin, ¿no? Que es un personaje bastante interesante. Nasrin es una de las chicas base de estas reuniones. Pues el marido de esta chica para mí es vital en la historia de esta novela, bueno, de estas memorias, porque es un personaje que pone en cuestión, ¿no? Lo que realmente hace hacer el gobierno a sus ciudadanos, ¿no? En base a esa moralidad extrema de no poder cumplir con los preceptos que se piden y cómo actuar ante esa posición de inestabilidad moral y emocional. Y por otra parte, ¿no? La otra parte que hacen a Fisi con los personajes masculinos es donde posiciona al señor R, al mago y a su propio marido. El personaje del marido de Nafisi creo que es bastante interesante también situarlo como el río que emerge entre ambas posiciones, entre los que apoyan al nuevo gobierno y los que están totalmente en contra. Creo que al final el marido llega a un punto de tal desesperanza, de tan desencantado, ¿no? De ese mundo en el que vive, que al final coge o adopta un rol totalmente neutral, en el que al final lo único que le interesa es su vida privada y lo académico, incluso lo público, lo deja como un segundo plano, porque para él es más importante su vida íntima, su familia, sus hijos, y formar parte, o vivir en el país que le ha visto nacer, ¿no? En su país natal, que dejarlo todo por unos ideales o unos valores, pues que en este caso Nafisi sí que defiende y por los cuales Nafisi es capaz de abandonar su país para llevar su lucha, ¿no? Desde el extranjero, donde puede disfrutar de todas las libertades como mujer. Respecto a esto viene un punto importante y es la posición emocional que coge Nafisi en torno a si quedarse en Irán
o irse al extranjero, volver a Estados Unidos o a Inglaterra para pues, disfrutar de esas libertades que en su propio país no puede tener. Esa dualidad de pensamiento, esa duda, ¿no?, existencial para la propia Nafisi es lo que pone en cuestión, ¿no?, a través de su lectura, que por ejemplo se revela en la página 381. Si todo el mundo se va, dijo Mahshid es una de las alumnas que van a estas reuniones clandestinas, ¿quién ayudará a levantar este país? ¿Cómo podemos ser tan irresponsables? Y aquí entra la reflexión de Nafisi. Era una pregunta que yo me hacía día y noche. No podemos abandonar todos el país. Es nuestra patria. El mundo es un lugar muy grande. Había dicho mi mago cuando le conté mis desgracias. Puedes escribir y enseñar estés donde estés. De hecho, te leerán más y te escucharán más cuando te vayas. Irse o no irse. A fin de cuentas, todo es muy personal. Siempre he admirado la sinceridad de tu antiguo colega, razonó el mago. Añadió, ¿qué antiguo colega? El doctor A, el que dijo que su única razón para irse era que le gustaba beber cerveza libremente. Me estoy hartando de los que ocultan sus defectos y deseos personales bajo el disfraz del fervor patriótico. Se quedan porque no tienen medios para irse a ningún otro sitio, porque en otro lugar no serán los peces gordos que son aquí y hablan de sacrificarse por la patria. Y los que se van dicen que lo han hecho para criticar y desenmascarar el régimen. ¿A qué vienen tantas justificaciones? Me parece fascinante cómo el mago, este personaje que a mí la verdad es que me deslumbra en estas memorias, pone en entredicho el motivo del por qué muchas personas que abandonan su país lo justifican con una explicación de un bien común, ¿no?, que lo hacen por un bien para los que se quedan allí o para los que se van. Al final, en una situación de posicionamiento hacia dónde vas a vivir tu vida, no tienes que justificarte. Parece ser que sea más una necesidad moral hacia el otro, ¿no?, que por sí mismo. Y creo que el mago es un personaje que refleja estas verdades, estas hipocresías que muchas personas revelan, ¿no?, en situaciones de crisis. Si Nafisi se fuera en ese momento, podría escribir en el exterior sobre todo lo que pasa en Irán y la leerían mucho más que siguiendo su lucha en el interior del conflicto en el propio país. Pero a veces no hace falta irnos solo para justificar un motivo general que ayude al resto de personas o que tenga que formar parte de una mejora social. Simplemente te puedes ir pues porque te guste más la cerveza de ese país o porque simplemente quieras vivir en paz. Y es tan justificable y tan aceptado como lo es hacerlo por un bien común. Me encanta el mago, es un personaje que me gusta mucho porque te dice las verdades como puños y creo que también hace reflexionar mucho a Nafisi conforme a sus decisiones. Interesante también ver que Nafisi al final no es un spoiler, ¿vale? Yo os lo voy a poner aquí porque creo que forma parte de la historia y como creo que entendéis que si este libro es público y se puede comprar es porque se ha escrito en el extranjero y no en Irán, ¿no?, porque si no hubiera sido totalmente prohibido. Como Nafisi toma la decisión de irse al extranjero para poder escribir estas memorias y así dar voz a todo lo que está pasando. Nafisi escoge su forma de habitar el mundo y su forma de añadir un bien común a través de su propia profesión, ¿no?, que en este caso es pues escribiendo. Pero eso no es más justificable que otro motivo para irse del propio Irán o incluso para quedarse. Y ya como temas que a lo largo de la lectura también me han parecido bastante interesantes son la continua lucha de Nafisi por llevar el hijab o no llevarlo. La obligación de este nuevo gobierno por hacer que las mujeres lleven hijab cuando Nafisi está totalmente en contra de llevarlo y todo el proceso, ¿no?, que la propia autora vive a lo largo de su historia para no ponerse el hijab. También es curioso, ¿no?, como al final dentro de esas negaciones éticas entra también una parte de egocentrismo, o al menos yo he querido hacer esa lectura porque la creo bastante cercana y bastante real. Al final llega un punto en que tienes que valorar lo que realmente tú quieres hacer en la situación y en la realidad en la que vives.
Si tú vives en un contexto en que te obligan a llevar hijab, aunque no estés a favor, pero al mismo tiempo el llevarlo significa poder seguir dando clases y poder seguir dando esas libertades de expresión y de libre pensamiento a tus alumnos, tienes que aceptar la realidad en la que vives y decidir si realmente te sale a cuenta y si tu cometido va más en tus valores, entre comillas, de llevar o no llevar hijab, dependiendo de tus motivaciones, ¿no? O tus razones, o llevarlo aunque no estés de acuerdo, pero al mismo tiempo llevar a cabo tu cometido, que es pues, ¿no? llevar la educación a un sistema que cada vez es más cerrado y en el que cada vez se prohíben más lecturas y más educación de libre pensamiento. En general, creo que leer a Lolita es un libro que te hace, de la misma manera que Lolita de Nabokov, ¿no? te hace moralmente posicionarte en reflexiones que de alguna manera hacen ver lo equivocados que estamos a la hora de justificar nuestros valores y reflexiones. Hay veces que las realidades en las que vivimos solo nos dejan escoger una posición, aunque tengamos que, digamos, pasar por encima de algunos de los valores que nosotros predigamos o en los que creemos. Y precisamente los gobiernos autoritarios, como en este caso Irán, ponen más entredicho, ¿no? estas situaciones, estas reflexiones, pues que es interesante pensar en torno a ellas. Y en principio, bueno, hablamos de que se contextualizan, ¿no? también conflictos como el conflicto de la guerra de Irán e Irak en 1980, que duró 8 años, y bueno, cómo se vive esta realidad bélica en que vives en un contexto en que no paran de caer bombas, dentro de también ese ambiente ya de por sí agobiante y ahogado, ¿no? para nuestras chicas, y todo lo que se gesta en contextos pues, que son difíciles no solo a nivel político, sino también a nivel bélico. Cómo se gestionan esos momentos de crisis total en que la crisis ya no está solo fuera, sino también dentro, porque en cualquier momento te puede caer una bomba. Y ya por último comentar algo que también es bastante vital en la obra, y son los juicios que lleva a cabo la propia Nafisi con sus alumnos. Ella intenta simular en las clases una especie de juicio, ¿no? enjuiciando un libro, que en este caso, si no recuerdo mal, creo que era El Gran Gatsby. Y en estos juicios ficticios posiciona a los alumnos que se ponen a favor de los personajes de Gatsby y los que se ponen en contra, ¿no? también haciendo un símil a los pensamientos que siguen estos alumnos a nivel del propio gobierno que tienen. ¿no? Es como poner en paralelo un juicio que llevarían a cabo pues, en un juicio real quizás del gobierno en el que viven. Creo que Nafisi también tiene ese poder de posicionar a los personajes de sus memorias de una forma muy directa. Quiero decir, estos personajes, como ya hemos dicho antes, todos, tanto hombres como mujeres, tienen su bagaje cultural, profesional, laboral, incluso personal, y todas las pequeñas cosas hacen que se posicionen en un lado de la historia o en otro. Y esto pasa en la realidad, ¿no? y en todos los contextos históricos que vivimos, y sobre todo en los últimos acontecimientos que están ocurriendo, creo que se ve claramente, ¿no? los que se posicionan en favor o en contra de un genocidio, o de lo que se supone que algunos no ven como un genocidio, de los que se posicionan de la parte rusa o la parte ucraniana, y al final todos tenemos unas posiciones porque vienen dadas por el pasado y por los ámbitos en los que nos movemos. Y Nafisi lo deja muy claro en la representación de estos juicios. Para finalizar, creo que también lo hace a través de la obra de Lolita de Nabokov, ¿no? de cómo al final, de alguna forma, los personajes se posicionan moralmente en favor o en contra de los personajes de este libro, pero al mismo tiempo aparece una cierta empatía por todos los personajes porque todos tienen ese bagaje que les ha hecho llegar a donde están. Y Nafisi tiene el poder de llevarnos a ese entendimiento, aunque estemos en la otra punta del mundo y vivamos un contexto político totalmente distinto. Es necesario también plantearse cómo nosotras, siendo mujeres, nos plantearíamos esa posición de vivir bajo un gobierno totalitario en que
nuestros privilegios y nuestras libertades son coaccionadas y totalmente prohibidas. Cómo nosotras viviríamos esa realidad y cómo enfrentaríamos esas prohibiciones a mujeres como nosotras, pues que somos amantes de la literatura y del conocimiento, totalmente independientes profesionalmente, económicamente e incluso emocionalmente, y cómo viviríamos o cómo habitaríamos, ¿no?, esos espacios que se nos dan y al mismo tiempo que se nos quitan. Y estas son mis reflexiones en torno a la lectura de leer a Lolita en Teherán, una lectura que no te va a dejar indiferente y que os recomiendo muchísimo a todos vosotros y a todas vosotras que estéis interesados en conocer la historia de Irán en la época de las primeras décadas de la gestación, ¿no?, y la imposición de esta nueva república islámica de Jomeini, y concretamente desde una visión feminista de una profesional académica mujer que además tiene un bagaje cultural y profesional bastante interesante. Y ya para acabar os recomiendo mucho que veáis su versión cinematográfica de Leer a Lolita en Teherán. La verdad es que es una película que tampoco deja indiferente, está muy bien hecha y además también está muy bien documentada porque van apareciendo distintas fotografías de toda la historia de la revolución islámica en Irán en blanco y negro. O sea, es como un recopilatorio de fotografías que van mostrando los distintos episodios de la película que ponen en paralelo los episodios de la propia lectura, ¿no?, en este caso del propio libro. Además, también a tener en cuenta de los actores y actrices que protagonizan esta película, que para mí son fascinantes, empezando por la protagonista que hace de Nafisi, ¿no?, que es Farah Hani. Para mí Farah Hani es una de las mejores actrices del cine iraní contemporáneo. Y después la personaje que hace de Sanaf, que es concretamente Zar Amir Ebrahimi, una de las mejores actrices también del cine contemporáneo iraní, que os recomiendo muchísimo ver alguna de sus obras. Ahora no recuerdo cuál, pero si recuerdo alguna la pondré aquí en la cajita de información, porque esta actriz normalmente hace papeles de películas bastante controvertidas y que toca temas bastante políticos y que pueden ser interesantes si os gusta esta temática de cine. Y luego el personaje que también me gusta mucho y cuyo actor también me apasiona es Shahbaz Noshir, que hace del mago. Y la verdad es que han cogido un actor de los mejores del mundo contemporáneo para hacer de este personaje tan ideal, ¿no?, tan idílico y a la vez mágico, como su nombre indica, de este libro y esta película. Así que nada, si la veis, pues ya sabéis, me dejáis un comentario si os ha gustado, vuestra opinión o a ver qué os parece. Y los que no la hayáis visto, os animo a que lo hagáis y a que leáis el libro, por supuesto. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo episodio, que será un podcast de un tema que hoy en día se está dando mucho que hablar, que es en motivación de las manifestaciones que se están llevando a cabo últimamente en todas las calles de las grandes ciudades de Europa. Así que os animo a que estéis pendiente para cuando salga el próximo episodio del podcast.